¿Se escucha bien la comunicación? ¿El micrófono? Sí, Sí, doctor. escucha, doctor. Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. Como ya estamos en grabación, vamos a iniciar la clase de hoy día, que es una clase inaugural sobre lo que es el curso de Derecho Judicial. Como ustedes entenderán, en el actual Estado democrático y social de derecho previsto en el artículo 43 de nuestra Carta Constitucional, se tiene establecido, ¿no?, de que existe una división de poderes en el Estado. Y eso fue pues formulado por Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, la cual se ha ido adoptando en los diferentes estados, tales como el estado peruano, en el que el poder está dividido pues en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, cada una con sus competencias. Se dice que el poder es único, ¿no? No puede estar dividido, sino que más bien se habla de funciones, en este caso del Estado, y que el Estado cumple una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial. Y lo que nos toca estudiar a nosotros es precisamente la función jurisdiccional, ¿no? O judicial, o la función que cumple el Poder Judicial en un Estado democrático y social de derecho con división de poderes tal conforme establece el artículo 43 de nuestra Carta Constitucional. Entonces, en este curso lo que vamos a estudiar nosotros es la ley orgánica del Poder Judicial, cómo está estructurado, cómo está conformado el aparato judicial del Estado, quien monopoliza la impartición de justicia, ¿no? O sea, los privados, o sea, los ciudadanos no pueden hacerse justicia de propia mano, sino tienen que recurrir al órgano jurisdiccional del Estado a solicitar tutela judicial efectiva conforme lo dispone el inciso tercero de nuestro artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Más bien lo que nuestra legislación regula es la composición o la autocomposición de litigios, ¿no? Que podría ser mediante la conciliación, mediante la transacción o mediante los arbitrajes, pero si no es así, el ciudadano tiene que recurrir a lo que es al órgano jurisdiccional a solicitar tutela judicial efectiva. Ustedes habrán estudiado en su curso de Derecho Romano la ley de las 12 tablas, ¿no? En la ley de las 12 tablas, las personas se les permitía hacer justicia de propia mano, ¿no? Entonces, ahí se permitía de que si alguien cometía algún delito, entonces el agraviado se resarcía cometiendo la misma acción, ¿no? O sea, ahí primaba pues la ley de talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Eso estaba legislado normalmente en la ley de las 12 tablas. La venganza, ¿no? La venganza del privado. Pero eso ya en la actualidad ha sido superado, ¿no? Ahora el órgano jurisdiccional del Estado, del Poder Judicial, es el llamado a dirimir los conflictos que se producen entre los ciudadanos, de tal suerte que el Código Penal sanciona como delito a aquella persona que se hace justicia de propia mano. Entonces, toda esa forma de resolución de los conflictos está dentro de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial y también lo que es la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052. Y también está dentro de lo que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces veremos los tres dispositivos legales de cómo está conformado el órgano jurisdiccional y cómo esto se complementa con la ley orgánica del Ministerio Público y también con la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Pero aparte de ver cómo está estructurado el Estado para la resolución de los conflictos, tenemos que también nosotros estudiar la parte de la problemática que ocurre en el órgano jurisdiccional del Estado. Hay muchas problemáticas que se van a ir presentando y siempre han habido esas problemáticas y no solamente en el país, sino también en otros estados, ¿no? Llámese como es la madre patria que es España, en el cual han habido a veces pronunciamientos de los jueces cuestionando la forma de cómo está organizado la impartición de justicia. Si bien es cierto que nosotros vamos a estudiar la ley orgánica del Ministerio Público, Poder Judicial o Tribunal Constitucional legislativamente, lo que ya está establecido, pero
eso no implica de que solamente va a quedar allí. O sea, ustedes, en atención a su posición crítica, ¿no? Tienen que reflexionar si efectivamente ese modelo judicial, esa organización que aparece dentro de nuestra ley orgánica del Poder Judicial, es lo correcto o no para efecto de satisfacer a la ciudadanía que busca pues tutela judicial efectiva. Esto es justicia cuando se presentan los conflictos que hay en la comunidad, en nuestra realidad social. Entonces, aparte de estudiar lo que ya está establecido, lo que es el deber ser, ustedes lo que tienen que hacer también son reflexiones sobre si esa organización, esos modelos judiciales que se viene utilizando, son los adecuados o son los correctos para nuestro sistema, ¿no? de justicia, o se tienen que hacer ciertos ajustes. Por decir un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que estamos hablando es de que en el tema español, que claro que esto se puede replicar también en el tema peruano. En el tema español, el modelo normalmente ha sido pues el modelo liberal, ¿no? De justicia, de organización para la resolución de los conflictos, en el cual se reconoce pues cierta autonomía al Poder Judicial, ¿no? También se reconoce de que las designaciones para los jueces y magistrados tienen que ser de acuerdo a a la meritocracia y la inamovilidad de los cargos, y que el Poder Judicial debe estar pues conformado por los jueces en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para la toma de decisiones sobre las políticas que tienen que establecerse para el desarrollo de estas instituciones. Tal es así que en el sistema peruano, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha estado pues normalmente conformado por jueces, ¿no? En este caso los jueces eran pues el presidente del Poder Judicial, como forme ahora es, ¿no? Presidente del Poder Judicial, dos vocales supremos, un juez superior, un juez de primera instancia, ¿no? Ellos eran los integrantes de la comisión en este caso, del tema de justicia del Poder Judicial, o sea, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ellos son los que se reúnen y toman a cabo las políticas que tienen que seguirse sobre el desarrollo del Poder Judicial. Y solamente se ha hecho participar a un representante del Colegio de Abogados del Perú para que pueda integrar ese órgano, ¿no? del Poder Judicial. Pero eso implica que la comisión no es pues de carácter democrático, porque si fuese de carácter democrático se permitiría de que participen más representantes de la ciudadanía o de la sociedad civil, no solamente del Colegio de Abogados de Lima. Eso mismo ocurrió en España, ¿no? Que estaba organizado corporativamente. Corporativamente significa pues que estaba organizado solamente por jueces, ¿no? Del presidente del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de la Corte Superiores y jueces de primera instancia. Ellos en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tomaban decisiones y eso se ejecutaba, establecía las políticas, ¿no? Mientras que ese mismo modelo estuvo también incorporado en el sistema español, pero como consecuencia de las luchas que se establecieron, ¿no? por los mismos magistrados y también por la sociedad civil, se permitió de que ese Consejo Ejecutivo del Poder Judicial español también sea integrada por casi un 40% de integrantes que pertenecían pues a la sociedad civil, ¿no? Y no eran representantes del Colegio de Abogados de Lima, perdón, Colegio de Abogados de allá de España, ¿no? Sino eran pues representantes que eran juristas reconocidos en diversas materias del país. Entonces, hoy en día el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Español está representado por casi un 60% de magistrados del Poder Judicial y un 40% de juristas reconocidos de España, ¿no? Entonces se dice que el modelo liberal, ¿no? de justicia, el modelo corporativo de justicia español,
hoy en día ha pasado pues a ser un poco más democrático, ¿no? Y todavía los españoles no están de acuerdo en que sea 60-40, sino que debe ser 50-50. La mitad representantes, o sea, jueces en actividad del Poder Judicial y la mitad sean pues representantes de la sociedad civil. Entonces, no obstante que ya se ha democratizado, sigue todavía en cuestionamiento. Pero nosotros solamente tenemos un representante del Colegio de Abogados del Perú y todo lo demás son magistrados. Entonces, la justicia peruana todavía está corporativizada, ¿no? Eso, estamos todavía dentro de los cánones liberales de justicia, mientras que eh, en España ya ha venido superándose, pero no obstante eso, siguen esos cuestionamientos. Entonces, de repente, en nuestra realidad peruana también podría darse, ¿no? De que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial esté conformado también por más representantes de la sociedad civil. Y eso, aparte de lo que es este representante del Colegio de Abogados del Perú, podría ser incorporado con otros representantes más de la sociedad civil que podrían ser juristas reconocidos, ¿no? Porque a veces los jueces cuando hacen sus críticas en relación a la estructuración del Poder Judicial, a veces como hay intereses, lamentablemente no hacen las correcciones o lamentablemente no hacen las propuestas normativas para corregirse cómo debe estar integrado ese consejo, pero que eso sí lo puede hacer un representante de la sociedad civil, un jurista crítico, un jurista reconocido en la materia y reconocido en la organización del Poder Judicial, un representante democrático que de afuera sí puede ver cómo está organizado y cómo debe hacerse las correcciones del caso, cómo se deben llevar a cabo las diversas políticas que debe establecerse para la resolución de los diversos problemas que aquejan la organización del Poder Judicial. Ese es un gran trabajo, ¿no? Y ese trabajo es lo que ustedes tienen que desarrollar. O sea, acá no vamos a desarrollar solamente qué es la ley orgánica, cómo estructura la ley orgánica del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional. Eso está bien, por un lado, sí, para saber cómo es, hay que saber el ser de las cosas, ¿no? Pero también hay que ver el deber ser. O sea, el deber ser decía asumir una postura crítica de que lo que está establecido está incorrecto y que eso se puede corregir y se puede mejorar, ¿no? Para que haya un mejor sistema de justicia. Y eso es lo que no se dice en las universidades, o eso es lo que no se dice en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. O eso es lo que no dicen ahí en los mensajes que da pues cada 2 de enero, ¿no? Que es la inauguración del año judicial, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia del país. Hoy día, en este mes, el día 2 de enero se dio pues la inauguración del año judicial. Y normalmente ahí ingresa pues un nuevo presidente y ese nuevo presidente da las políticas que tiene que seguir para resolver las diferentes problemáticas que se van a asumir para enfrentar esos problemas y resolver y llevar mejor justicia a la ciudadanía. Y dentro de eso debería de estar lo que estamos indicando, ¿no? De que se debe hacer una mejor reestructuración del aparato ejecutivo, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para hacer mejores políticas, para enfrentar mejor la problemática y dar una respuesta adecuada de justicia a la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía, como quiera que el Poder Judicial ha monopolizado la impartición de justicia, implica pues de que el ciudadano no puede hacerse justicia de propia mano porque ese es delito, entonces tiene que recurrir al órgano del Poder Judicial y el Poder Judicial para resolver los conflictos pues se demoran años y años y años, ¿no? Pasan 3, 4, 5, 6 años o más años y todavía no ha sido resuelto el conflicto. En consecuencia, la ciudadanía ya pierde pues fe en la administración de justicia. Justicia tardía no es justicia, a veces se indica. Y eso pasa pues en los procesos sencillos y rápidos, ¿no? Por decir, los procesos de habeas corpus, los procesos de amparo
o los procesos constitucionales en el que nuestro Código Procesal Constitucional establece fechas celerísimas, rápidas, ¿no? Para impartir justicia. En un caso concreto, yo en el mes de octubre del año pasado, 2002, interpuse una demanda de amparo contra una resolución judicial porque había pues una incongruencia total en la respuesta dada en la sentencia de una sala civil. Se interpuso la acción de amparo y se admitió la demanda, pero me consignaron una fecha para realizar la primera audiencia al mes de septiembre del 2023. Imagínense casi un año, ¿no? Un año para llevarse a cabo una audiencia y un proceso de garantía constitucional. Y si eso pasa en un proceso de garantía constitucional, imagínense lo que sucede pues en un proceso civil, ¿no? Donde se controvierten temas de naturaleza privada, ¿no? Entonces, los procesos con la suma de los tiempos y las instancias que va a ir recorriendo primera, segunda, tercera instancia, eventualmente al Tribunal Constitucional, un proceso de garantía se está resolviendo en 3, 4, 5 o más años, ¿no? Entonces ya a veces se emite respuesta cuando la situación ya cambió. Y al final de cuentas la respuesta que da el Poder Judicial ya no sirve al ciudadano, porque el ciudadano requiere pues una justicia celerísima, rápida, o alguna medida cautelar inmediata para que sus derechos sean pues protegidos como dispone la Carta Constitucional. Entonces, el Poder Judicial debería, pues, en los presidentes, en los mensajes que da en la inauguración del año judicial, ver cuáles son las políticas que debe seguirse en ese órgano jurisdiccional, en ese Poder Judicial, para resolver las diferentes problemáticas, ¿no? Yo tengo acá en mano el mensaje de la Nación del señor presidente del Poder Judicial para el periodo 2023-2024, que está colgado la página web del Poder Judicial, ¿no? A la cual pueden ustedes también acceder. Entonces ellos indican de que las problemáticas que hoy en día aqueja al Poder Judicial es transparencia y la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, y eso nosotros hemos visto de que la corrupción a veces ha sido publicitado que están pues en los gobiernos locales, gobiernos regionales, o en todo caso en el poder ejecutivo, ¿no? Pero esa corrupción no solamente se da en esas instituciones, sino también se da al interior del poder judicial, ¿no? Al interior del poder judicial, porque a veces se encuentran casos de que los magistrados se corrompen para efecto de sacar decisiones judiciales en contra de la ley o en contra de la constitución política del Estado. Y la corrupción pues tiene diferentes maneras de expresarse, ¿no? No solamente es en dinero. Entonces, ese problema, el Poder Judicial viene haciendo pues un enfrentamiento global, ¿no? Dice que la lucha anticorrupción debe ir de la mano con mecanismos para transparentar las decisiones judiciales. Por ello se perfeccionará la plataforma de publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá conocer cómo resuelven los jueces, favoreciendo así la predictibilidad de las decisiones. Sobre ese punto ya ha sido pues establecido anteriormente, ¿no? De que se tiene que publicar las decisiones que tome cada juez, ¿no? Para que la ciudadanía de alguna forma también se pueda controlar, ¿no? La decisión y someter a crítica las decisiones de cada juez. Y a la vez que esto mismo sirva para la predictibilidad de las decisiones judiciales, porque hay que saber los criterios que vienen manejándose tanto en la Suprema, en las instancias superiores o jueces de inferior jerarquía, cómo es que piensan cada uno de los magistrados, ¿no? Y de acuerdo a eso es que cuando haya ratificación de estos magistrados por la Nacional de Justicia, se vea si efectivamente está llevando un buen trabajo o no es así. Y si no es así, no será ratificado. Y si es lo correcto, debe ser ratificado. Y a la vez para que la sociedad civil, de alguna forma controle pues la actividad de los órganos jurisdiccionales.
También habla sobre descarga procesal, ¿no? Un viejo aforismo dice justicia retardada, justicia denegada, ¿no? O sea, yo decía lo que también dice la comunidad, la justicia que tarda no es justicia, ¿no? Entonces, hay una sobrecarga procesal, ¿no? Y esa sobrecarga procesal debe ser afrontada con la generación de más, creación de más juzgados, más jueces, porque la ciudadanía, la población crece, crece y la litigiosidad también crece, crece, pero lo que no crece son los juzgados, ¿no? La cantidad de juzgados o la cantidad de jueces que puedan afrontar la solución de estos casos, ¿no? Entonces es una problemática que no solamente debe venir pues de promesas, sino también de cómo tiene que afrontarse esta descarga procesal, ¿no? Generando más juzgados, más jueces y a la vez también un poco agilizar el trámite de los procesos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que está establecido en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Constitucional, Laboral y Administrativo y otros, es el mismo trámite del proceso es que entrampa la mejor solución y eficiente y rápida de los procesos judiciales. Entonces, las propuestas también tienen que venir de cómo es que se tienen que modificar los códigos procesales civiles para que sean penales y otros para que sean instrumentos más expeditivos para la resolución de los conflictos, ¿no? Pero lamentablemente la litigiosidad que se genera no permite eso, ¿no? Porque nuestro Código Procesal Constitucional ha sido corregido recientemente. Anteriormente el juez constitucional del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional podía calificar los recursos, ¿no? Y declarar la improcedencia de plano, pero hoy en día no. Hoy en día la nueva modificación la, dispone que las demandas deben ser admitidas todas y llevarse a una audiencia. Y en esa audiencia es la que se tiene que hacer la calificación correcta y emitir sentencias si se declara fundada o infundada una acción de garantía, ¿no? Pero entonces eso implica de que en todos los procesos se tiene que fijar audiencias, lo que anteriormente no ocurría. Y de repente eso es la razón por la cual en el caso concreto que les mencioné, se están fijando audiencias casi para un año o de repente más del año, ¿no? Y eso pues retarda la impartición de justicia. También han habido correcciones, por decir, en materia procesal civil, en lo que es los recursos de casación. Anteriormente se permitía interponer recursos de casación en todas las sentencias y autos que daban fin a un proceso, pero hoy en día no, se ha restringido, ¿no? Y en ese sentido la Corte de Casación, que es las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, van a ver amenguados la cantidad de expedientes que llega pues a nivel nacional. Y eso también ya ocurre en el tema de los procesales penales, ¿no? Que los recursos de casación tienen un límite solamente para ciertos delitos. No, no para todos. Claro que hay una casación excepcional, pero no obstante ello, con eso se ha ido un poco restringiendo. En la vía penal, ya ustedes saben que con el nuevo código de ejecución, perdón, procesal penal, los procesos son orales, se resuelven un poco más rápido los casos. Y ese tema se ha venido replicando también al proceso civil, ¿no? Hay procesos civiles orales en el tema laboral. Y eso son políticas que va dando el Estado y que normalmente terminan en una normativa legal para mejorar, ¿no? Los mecanismos de impartición de justicia de tal suerte que se vaya pues logrando que los casos sean resueltos en forma más célere, ¿no? En forma un poco más rápido. Entonces, con eso nosotros podemos hacer una descarga procesal, generando más juzgados, mejorando las nuevas legislaciones, y eso es lo que indica el presidente del Poder Judicial, descarga procesal, modernización institucional, ¿no?
El cambio es una puerta que se abre desde adentro, pero hace rato dijimos de que no todo se abre desde adentro. Por decir, en la justicia española que está corporativizada igual que el peruano, ¿no? Los de adentro, que son los jueces, a veces no ven su realidad problemática, sino el que lo ven es el que está afuera. Y eso es un jurista que se dedica pues a la realidad judicial del país. Entonces, no tanto de adentro ni desde afuera todo, entonces que sea pues parte de adentro y parte de afuera, ¿no? Y parte de adentro es presidente del Poder Judicial, algunos jueces de la Corte Suprema, ¿no? Y lo de afuera podría ser como viene siendo un representante del Colegio de Abogados del Perú y algunos juristas más reconocidos, ¿no? Que se dedican al ámbito de los temas judiciales, ¿no? Que conocen la realidad y la problemática de estas instituciones. Entonces, en un trabajo conjunto entre magistrados y también juristas es que se puede formular mejores políticas de solución a las problemáticas que ocurre pues dentro del órgano del Poder Judicial. Dice fortalecimiento de la capacidad institucional, que a través del Centro de Investigaciones Judiciales vamos a perfeccionar la sistematización de las resoluciones de la Corte Suprema. Si ustedes han ingresado a revisar algunas jurisprudencias en la página del Poder Judicial, jurisprudencia sistematizada se llama, ¿no? Ahí están todas las jurisprudencias que emite la Cortes Supremas, ¿no? Un poco ordenadas por el Consejo, perdón, por el Centro de Investigaciones Judiciales, pero cuando uno ingresa a veces encuentra o a veces no encuentra nada, ¿no? O sea, falta sistematizar. Dice que está sistematizada, pero no está sistematizado. Falta. Entonces lo que debería de hacerse es realmente hacer un proceso de sistematización por materias, ¿no? Por años, por salas o por cortes, o en todo caso por magistrados, porque esa jurisprudencia va a servir para que los investigadores o los estudiantes de derecho, ¿no? Puedan cuestionar, puedan analizar y puedan de alguna forma dar sus posiciones críticas para mejorar sobre la forma de cómo se resuelven los procesos judiciales en estas instancias. Eso tendríamos que un poco mejorar, ¿no? Atención a magistrados y recursos humanos. La atención de los magistrados hoy en día por el tema de la virtualidad casi se ha nulificado. Lamentablemente la pandemia hizo de que no se haga labor presencial y se suspendió la atención de los magistrados en forma presencial. Hoy en día poco a poco estamos regresando a eso. Faltan mayores recursos humanos. Acceso a la justicia. Perdón un ratito. El inciso 139 de la Constitución, inciso tercero, dice, ¿no? Principio de la función jurisdiccional al derecho a la tutela judicial efectiva. La ciudadanía siempre reclama tutela judicial efectiva. Lamentablemente este principio o este valor es lo que hoy en día no se viene cumpliendo. Perdón, disculpen. Y eso es lo que tendríamos que fortalecer, ¿no? Y dar adecuadas políticas para perfeccionar o de alguna forma materializar este principio de acceso a la justicia. La seguridad ciudadana como consecuencia de la criminalidad que desborda pues la respuesta que da el Estado para de alguna forma nulificar esto, ¿no? Bueno, entonces, estas son algunas problemáticas que el presidente del Poder Judicial ha dado conocimiento en su mensaje a la ciudadanía en la inauguración del año judicial. Y eso mismo, o en mejor medida o en menor medida, también ha sido replicado por los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, porque en cada Corte Superior de Justicia también cada 2 años se designa un nuevo presidente.
Y en este año se han designado presidentes en todas las cortes, ¿no? Y en todas las cortes cada presidente ha formulado sus políticas para mejorar el sistema de justicia. Pero esto tiene que estar engranado pues con lo que es el mensaje del presidente del Poder Judicial en su conjunto, ¿no? Y con eso nosotros veremos cómo es que el órgano jurisdiccional del Estado viene pues afrontando su problemática. Y también eso es visto desde el lado del Poder Judicial, pero también hay que ver del lado del Poder legislativo, ¿no? Y también hay que ver del lado del Poder Ejecutivo. Y también hay que ver del lado del Tribunal Constitucional cómo es que cada institución ve este tema de la problemática judicial. Entonces, nosotros también, ¿no? Los juristas, también los estudiantes, y en este curso tenemos que también tener una visión crítica a esta realidad problemática. Entonces, todas las personas, de alguna forma, hacemos filosofía, y hacer filosofía es reflexionar. Y la reflexión es sobre los diferentes puntos que nosotros estamos impartiendo y también ustedes vienen estudiando en sus diversos cursos, ¿no? Tanto en civil, en penal, laboral, constitucional, la forma como está organizado la constitución política del Estado, la forma como es que debemos de corregir pequeñas distorsiones que hay para efectos de mejorar, ¿no? La impartición de justicia. Entonces, eso va a ser una gran tarea, eso va a ser una gran labor para nosotros, ¿no? En este curso. Si bien es cierto de que recién estamos haciendo la clase inaugural, es por la sencilla razón de los diferentes problemas también que ha habido en nuestra facultad y en la universidad en general. Ya ustedes deben saber que en la facultad lamentablemente no se hicieron designaciones de los docentes en forma oportuna por la misma conformación del Consejo de Facultad en la que habían oposiciones de alumnos y oposiciones de los consejeros a la designación de determinados docentes, ¿no? Y a eso se suma de que no hay pues en el medio docentes capacitados que conozcan la realidad de cada institución, como es el caso del Poder Judicial, para impartir una cátedra universitaria que al menos debió de tener cierta experiencia al interior del Poder Judicial y a la vez experiencia en cuanto a lo que es fuera del Poder Judicial, para que pueda tener una posición crítica y a la vez llevar pues la problemática a conocimiento a las aulas universitarias y generar reflexión y ver de qué forma podemos abordar todo esto y mejorar la situación. Nosotros como estudiantes, ustedes, nosotros como docentes, lo que tenemos que hacer es investigar por qué se genera esta problemática. Y esta problemática, cómo es que se debe abordar con determinadas políticas. Y precisamente en eso es el gran problema que tiene pues el órgano jurisdiccional del Estado, porque los que imparten justicia son los que participan en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esas personas que imparten justicia están especializados en temas de derecho penal, civil, laboral, constitucional, etcétera. O sea, solamente aplicar la ley a resolver conflictos, pero no tienen preparación para hacer políticas de Estado, ¿no? Políticas para resolver los problemas institucionales, en este caso del Poder Judicial. Entonces, no están preparados. O sea, cuando llegan a lo que es el ejercicio de la presidencia de una Corte Superior o el ejercicio de la presidencia de una Corte Suprema, como son solamente gente que está preparada en aplicar la ley, en impartir justicia, pero temas operativos de formular planes para resolver problemáticas, que son temas eminentemente políticos, lamentablemente no están capacitados, ¿no? Entonces, por eso que en este mensaje de la nación no vemos mayormente políticas para afrontar, ¿no? Esa resolución. Se ven qué es lo que pasa. Lo que indica es que hay corrupción,
Debe haber descarga procesal, debe haber fortalecimiento institucional, acceso a la justicia. Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero lo que no indica es cómo afrontar ese problema. Y ese es el gran reto y ese es el gran problema. Entonces, cosa que si se designa a un jurista, a una persona especializada fuera del ámbito del Poder Judicial, que esté capacitada en esos temas, sí se puede hacer. Y eso yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo pertenezco a la Comisión Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Entonces ahí participan ¿quiénes? Presidente del Poder Judicial, participa un representante del Congreso, participa Defensoría del Pueblo, muchas instituciones, pero no hay expertos en políticas públicas. Entonces ahí se incorpora especialistas en ese tema para hacer esas políticas públicas y que con eso se trabaja y se da buenos resultados. Entonces esa conformación del Poder Judicial en el Consejo Ejecutivo debe de cambiar, porque si no se cambia, lamentablemente vamos a seguir así, así y así, y nunca vamos a tener un mejoramiento en el sistema de justicia. Hay una persona que tiene levantada la mano, podría intervenir. Sí, doctor, Germán buenas noches. Alfonso. Sí, buenas noches, ¿cómo Doctor, está? Dígame. buenas noches. Yo le diría lo siguiente, ¿no? Escuchando la problemática y también me ponía a pensar de que en la problemática el presidente del Poder Judicial y cada una de las cortes, como usted lo acaba de mencionar, digamos, hacen un diagnóstico, ¿no? Pero yo entiendo que para llegar a ser un presidente de un Poder Judicial y de corte, académicamente está preparada esa persona. Entiendo que se desarrollan maestrías, doctorados, porque no cualquiera llega a ser un presidente del Poder Judicial, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a la presidenta del Poder Judicial antigua, o sea, la anterior, hace muchos años, ¿no? Cuando ella era fiscal en Ayacucho. Entonces, tuve, digamos, bastante trato con ella por la labor que yo desempeñaba. Y bueno, no tuve la oportunidad esta vez de ir a buscarla, no he tenido la necesidad quizás o de repente la ambición, ¿no? De buscarla, pero veo de que el Poder Judicial se ha, digamos, ¿cómo le puedo decir? Se ha entrampado en su mismo, es como una tela de araña, ¿no? Se ha entrampado en su misma tela de araña. ¿Por qué? Porque creo yo, a lo largo de mi experiencia, lo que yo voy viendo de la vida, ¿no? No estoy, digamos, erudito en el derecho porque estoy aprendiendo, pero el Poder Judicial se ha tornado como un poder, digamos, no importante, se hace importante. Y justamente el hacerse importante es no crear esas políticas. Porque yo le digo, ¿no? Un estudiante de derecho, un pregrado, ¿no? Ya tiene ya formado también, por ejemplo, soluciones, ¿no? Formado soluciones, ya tiene formada algunas, digamos, situaciones que podría apoyar, como usted bien dice, ¿no? La investigación. Ahora, con un posgrado en Derecho o un posgrado en Gestión, ¿no? También. ¿Por qué? Porque aparte de que yo conozco el derecho y si estoy haciendo carrera dentro del Poder Judicial, conozco cómo funciona. Porque yo me inicio en el Poder Judicial, de repente como un secretario voy avanzando y puedo llegar a ser presidente del Poder Judicial, ¿no? Digamos ya sea dentro de también inclusive la Fiscalía. Entonces me parece a mí de que todo no es tan solo de que no tengan el conocimiento, tienen el conocimiento. Lo que falta es la situación de querer hacerlo y no lo hacen justamente para que siempre el Poder Judicial sea un poder, digamos, donde el ciudadano vea de que hay trabas, de que no hay soluciones, de que un juicio demora 2, 3, 4 años, cuando debe hacerse lo más inmediatamente posible, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una situación que siempre he leído, por ejemplo, las casaciones, las sentencias, ¿no? Son voluminosas. Una sentencia pues tiene a veces 30, 40, 50 páginas, ¿no? Yo no quiero ir contra la norma, no quiero ir, pero yo creo que se puede simplificar, ¿no? Yo creo que esas sentencias de 50, 60 páginas que demoran toda una redacción y audiencia tras audiencia, me imagino, yo pienso de que uno tiene que aplicar lo que se llama en la psicología el lenguaje llano, ¿no? O sea, hacerlo
digamos, fácil y aprehensible para el ciudadano. Porque yo, ahora que conozco de derecho, puedo leer una casación, una sentencia, y voy a interpretar. Pero aquel ciudadano, aquella persona que no tiene esa preparación, tiene que llegar a leer y tiene que entenderlo, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de hacer 50, 60, 80, 100 páginas en una sentencia o de repente en una demanda, en una acusación? ¿No? A eso voy, o sea, ¿cómo el mismo Poder Judicial traba todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todo radica en la cuestión de presupuesto, ¿no? Radica en que, como yo, digamos, tengo una carga procesal tremenda, entonces, para yo descargar necesito presupuesto y exijo presupuesto. Ahora, no dejemos de lado cuánto gana un, digamos, un magistrado. Un magistrado gana pues una cantidad considerable como para poder, digamos, dedicarse a tiempo completo, no tener otro tipo de ocupación, ¿no? Sin embargo, se distrae, pues, se distrae. Entonces, yo creo que ahí viene la viabilidad del sistema. Cuando se encuentra una viabilidad del sistema y, digamos, se rompa esa pared, entonces esto va a funcionar mejor. Esto va a funcionar mejor. Yo creo que en vez de tener 5 magistrados en una sala, tengamos 3, pues, ¿no? Y si tenemos 20, entre 5 tenemos 4 salas, a 3 tenemos 6 salas, 7 salas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahora, las salas también llevarlas a los niveles primarios, porque, por ejemplo, hay delitos que se pueden calificar y se pueden hacer, digamos, como procesos sumarísimos, inmediatos, en menos de un mes, un delito común, ¿no? En el cual, pues, la flagrancia está determinada, es notoria. Entonces, ¿por qué hacerlo 5, 6, 8, un año, 2 años, 3 años? Cuando la sentencia puede salir, pues, en 2 o 3 meses, ¿no? Como le digo, o sea, la iniciativa la tenemos, aquellos que manejan esto del Poder Judicial. Tienen el conocimiento, lo que no tienen es la voluntad. Yo lo tomo así, doctor. Disculpe, de repente mi experiencia de vida me apunta a eso, ¿no? Gracias. Sí, en realidad usted tiene razón, ¿no? Conocimientos lo tienen, pero son conocimientos en materia jurídica. Y lo que nosotros esperamos de un presidente del Poder Judicial no es conocimiento en temas jurídicos únicamente, sino que nosotros queremos que tengan conocimientos en formulación de políticas públicas para dar respuesta a todas las problemáticas que aquejan al sector justicia. Si nosotros revisamos el currículum de todos los integrantes de la Corte Suprema, actualmente del Poder Judicial, que están publicadas en las páginas correspondientes, vemos que no tienen preparación en temas de políticas públicas, en administración. Esos magistrados están acostumbrados y tienen conocimiento en temas jurídicos y acostumbrados en resolver conflictos, pero no en materia administrativa, y menos en formulación de políticas públicas y cómo dar respuestas para este tipo de problemáticas. Entonces, para eso se requiere pues que esos magistrados hayan llevado esas maestrías o esos doctorados en formulación de políticas públicas, porque solamente así es que van a dar una respuesta adecuada y oportuna a todos estos problemas que aquejan al Poder Judicial. A ese punto es lo que yo me estoy refiriendo. Preparación académica en sus temas penal, civil, laboral, constitucional, eso lo tienen de repente de sobra, ¿no? Aunque no de repente en temas constitucionales, pero en tema de penal, civil, laboral, comercial, administrativo, eso sí, de repente les sobra. Entonces lo que estamos viendo es eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es compartirles a ustedes cómo es que la CEPLAN tiene reglamentos específicos para la formulación de políticas públicas. Eso nosotros en el Ministerio de Justicia lo hacemos a cada rato, hacemos todo un procedimiento y todo ese procedimiento de formulación de políticas públicas, CEPLAN los aprueba y lo pone como una política pública de carácter estatal del Poder Judicial. Y si vemos que el Poder Judicial tiene esa política, no tiene absolutamente nada, mientras que otras instituciones sí lo tienen. Porque si bien es cierto que no saben o no conocen, pero se hacen asesorar por especialistas en políticas públicas. Entonces de ahí es que surge la legislación y de ahí es que surgen los nuevos cambios, ¿no? Y eso se va trasladando a las políticas estatales. Y todo eso es lo que no veo yo en el órgano jurisdiccional del Estado, porque yo también he sido parte del órgano jurisdiccional, porque yo he sido juez especializado mixto en varios años, también
juez superior del Poder Judicial. Y conozco de dentro cómo funciona, cuáles son los perfiles de cada uno de los integrantes de los del Poder Judicial, inclusive del presidente de la Corte Suprema, y también cómo es que se vienen atacando cada una de esas problemáticas. Solamente se hace referencia, esto queda en el papel y al final de cuentas no se va a cumplir. Y la presidenta que acaba de salir también dio sus políticas públicas, pero ¿qué avances dio? Casi no se ve mayor avance. Por eso que los españoles, en ese libro que les voy a compartir, Alejandro Nieto, un jurista español, habla sobre el malestar de los jueces y el modelo judicial, ¿no? Entonces ahí habla sobre el modelo liberal, habla sobre el modelo corporativo y habla sobre el modelo democrático y que cómo es que se ha venido descartando el liberal, el modelo corporativo y hoy en día se asume lo que es el modelo democrático. ¿Pero dónde? En el órgano ejecutivo, pues, del Poder Judicial, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahí se dan las políticas públicas, ahí se dan las normativas, ahí se dan las propuestas. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Y cómo cambiar? Que no solamente esté corporativizado por jueces, como en el caso peruano, porque solamente todos son jueces, salvo uno, que en este caso es el representante del Colegio de Abogados del Perú, uno. Pero en España eso ya lo cambiaron. 40% son juristas, ¿no? De fuera, no del Poder Judicial. Y 60% son jueces, ¿no? Del Poder Judicial. Entonces casi mitad, mitad, ¿no? 40%. Se está exigiendo que sea 50-50. Y a eso nosotros todavía no tenemos ninguna cercanía. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe estar conformado por un especialista o varios especialistas sobre formulación de políticas públicas para afrontar toda esa problemática. Y también juristas. Y también los de dentro, que son los integrantes de la Corte Suprema o de los diferentes instancias del Poder Judicial, llámese Cortes Superiores o jueces de primera instancia, como hoy en día lo es. Entonces las decisiones sería un poco que se toman al interior del Poder Judicial para la mejora de la institución sería un poco más democrático, ¿no? Lo cual no ocurre hoy en día y eso hace de que estas problemáticas no sean afrontadas adecuadamente y a la vez resueltas. Siempre hablamos de corrupción, siempre hablamos en este caso, de carga procesal. Siempre hablamos de que el Poder Judicial no está pues a la vanguardia en temas de modernización institucional o fortalecimiento de capacidad institucional. Siempre hablamos de recursos humanos, siempre hablamos de presupuesto, como en este caso habla el actual presidente del Poder Judicial en su mensaje a la nación, pero no se afronta, no se avisora cambio. La ley orgánica del Poder Judicial, así como está estructurada, es de los años de la década del 60 del siglo pasado, con ciertas correcciones, claro, pero estructuralmente no se ha cambiado, ¿no? Entonces es hora de que se cambie y que los instrumentos normativos se pongan pues a tono con el desarrollo de la sociedad, del país y del crecimiento demográfico que hoy en día existe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que poner de nuestra parte, ponernos a reflexionar sobre estos temas y contribuir, ¿no? con el Estado, dando algunas propuestas de repente al final del curso, que para ese efecto formaremos algunos grupos de trabajo de 10 personas y darles un tema en específico para que puedan desarrollar. Ustedes buscarán qué problemática hay en ese sector y cómo es que se deben abordar, qué políticas se deben dar y cómo se debe dar la respuesta normativa o de repente, en este caso, respuesta en el presupuesto, ¿no? Pero para eso les voy a enviar, no sé si algún representante de ustedes, algún delegado, genere un grupo WhatsApp para enviarles toda la información, incluso la parte correspondiente de ese libro sobre el malestar de los jueces en el modelo judicial español, porque nuestro sistema judicial es una copia del modelo judicial español. En España ya avanzaron, pero nosotros estamos retrasados, ¿no? ¿Y por qué no avanzamos nosotros? Entonces hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son los defectos y de acuerdo a eso formular esas propuestas.
Eso es lo que habíamos quedado para hoy día. No sé si tienen algunas preguntas y yo voy a alcanzarles no, primero quería decirles de que como estamos iniciando hoy día la clase de Derecho Judicial, que es un tema introductorio hoy día, para el día sábado, ¿no? Tenía clase en otra aula. Entonces, como ustedes son anual y a la vez que están retrasados en el avance de este curso por los temas que ya les indiqué, entonces haríamos en la semana dos clases, ¿no? El día lunes y el día sábado. Uno de los días serviría para efecto de recuperar y ponernos al día, ¿no? En el avance del curso, porque si no hacemos recuperación y solamente hacemos clases los días lunes, significa que no vamos a avanzar mucho y el tiempo nos va a ganar. Entonces, el día sábado yo les había hecho la propuesta para también desarrollar clase, como está juntado las tres aulas y también yo tengo clase en otras aulas que se me cruzan con la clase de ustedes, es por eso que vamos a hacer clase el día lunes y el sábado. Los que no puedan concurrir puedan tener acceso a la grabación y de ahí tomar conocimiento de lo que hemos hecho en clase, de los trabajos que hemos propuesto para el avance de los mismos y a la vez recuperar esas clases que se han perdido, ¿no? Porque si no es así, no vamos a desarrollar todo el curso, sino solamente una parte. Y para ese día les tendría listo el sílabo para que ustedes puedan tener acceso a los textos que vamos a utilizar y los temas que vamos a desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema del desarrollo de la clase. Doctor, buenas noches. Doctor, le saluda la alumna Silvana Guamán González. Justo, doctor, había informado a la sección NA respecto a la posibilidad que mencionó los sábados de 6 a 8, ¿no? Para poder recuperar. Y bueno, qué bueno que lo esté mencionando ahora, porque hay compañeros que están en clases y bueno, se quedó estaba un poco en la duda, ¿no? Si es que se iba a llegar a recuperar o no. Entonces, ya de acuerdo a lo que está mencionando, entiendo que ya sí se va a llevar a cabo, ya no solamente va a ser una posibilidad, sino que va a ser un hecho el que se va a recuperar, ¿no? En los sábados. Sí, Solamente era efectivamente. esa precisión. Ya, doctor, muchas Sí, gracias. hemos tomado la decisión de hacer la recuperación, porque si no va a ser desarrollar casi la mitad del sílabo nada más. ¿Alguna Doctor, pregunta adicional? sí. Buenas noches, profesor. Adelante, dígame. Sí, el día sábado se van a recuperar las clases en el horario de 6 a 8 o cabe la Sí, posibilidad en de el que mismo horario. sean... En Ah, el mismo correcto. horario, de 6 a 8, para no perjudicar a los compañeros del sábado. Y a los del lunes, y creo hay otro en el intermedio de la semana, para que ya lo vean ya solamente grabado. Y si tienen la posibilidad de acceder los días sábados, mejor, pues no. Es que yo no puedo asumir tres aulas en diferentes horarios, porque también tengo clase como docente que se me cruzan, porque este curso lo estoy asumiendo por falta de docentes nada más, pero tampoco no vamos a hacer un trabajo parcial, sino hay que hacer un trabajo completo y para eso hay que recuperar. Sí, está bien, profesor. Ujú. Otro también que le quería comentar es, y usted lo había mencionado en clase, para compartir el material, en este caso el libro de los registros, Ah, sí, lo hay un voy a grupo de escanear derecho. y se los voy a enviar en PDF, ¿ya? Pero necesito a dónde enviar, o sea, que cree un grupo, que genere un Sí, delegado para yo enviarle, ¿no? Si no, ¿a dónde lo envío? sí, con respecto a ello, hay un grupo de WhatsApp de Derecho Judicial y en este caso está siendo administrado por el compañero Juan Cayetano. Ya que me invite pues ahí o que me ponga ahí para enviarles todo el material. Ya, perfecto, doctor. Y Entonces yo cualquier se lo consulta comento. me escriben también ahí para estar en comunicación entre los tres aulas. Ya, ya, doctor, está bien. Ujú. Yo se lo comento. Muy amable, gracias. Muy bien. ¿Alguna Doctor, observación sí, doctor, adicional? Sí, dígame. con respecto al grupo, como somos tres salones, tenemos tres grupos en WhatsApp, doctor. Y se Tres le va a grupos. adjuntar al grupo para que pueda compartir el material del libro que está mencionando. Ya, ya. Vamos a compartir varios materiales. Uno de ellos es lo que hemos estado comentando hoy día, ¿no? De cómo se debe formular una política pública, porque eso es lo que hace falta en el Poder Judicial. Y yo lo sé porque yo he trabajado, he sido parte del Poder Judicial.
Y he visto que los diferentes presidentes que hemos tenido más eran presidentes que son especialistas en civil, penal, laboral, pero en tema de administración son ceros, ¿no? En tema de política pública peor. En consecuencia, su gestión nunca ha sido, pues, nunca ha sido buena, ¿no? Siempre ha sido pasajero por cumplir nada más. Y eso le va a servir para todas las instituciones públicas, porque hoy en día el que no conoce gestión pública no debería estar en la institución pública, realmente. ¿Alguna, alguna pregunta sobre evaluaciones? Sobre evaluaciones, vamos a, para en los recuperos que vamos a hacer, yo les voy a enviar materiales de lectura, como en el caso del libro que tengo acá en la mano, es uno de ellos, ¿no? Por acá tengo otro, 3 claves de justicia en el Perú, Luis Pázara, Jueces, Justicia y Poder en el Perú, Enseñanza del Derecho, la voz abogada de la Administración de Justicia. También partes pertinentes de esto. Por acá tengo otro de deferencia al legislador, la vinculación del juez a la ley en el Estado constitucional. ¿Cómo es que los jueces hoy en día están vinculados a la Constitución? Hay diferentes teorías y vamos a ver cómo es que los jueces trabajan hoy en día en el Poder Judicial con temas constitucionales y así, ¿no? Hay varios textos que les vamos a ir proporcionando, temas puntuales para desarrollar, para lecturas que serán evaluadas, porque un rubro de la evaluación es de que tiene que haber participación de ustedes, ¿no? Aparte de los exámenes parciales y el examen final, que será parte de su nota que pase pues para registro. No es un curso difícil, solamente es conocer la realidad. Para este tema de reforma de justicia se han creado muchas comisiones, ¿no? Y cada una de esas comisiones también vamos a estudiar cuáles han sido sus propuestas, cuáles se han materializado hasta hoy día y cuáles son los temas pendientes. He leído la propuesta del presidente cuando era candidato del Corte Superior de Justicia de Lima Norte, tiene mejores propuestas que el presidente del Poder Judicial, inclusive, ¿no? Entonces se ve que en algunas cortes superiores se trabaja mejor que inclusive el Poder Judicial mismo. Eso también se los enviaré para que hagan la comparación y hagan el análisis correspondiente, porque lo que hay que ver son posiciones críticas de ustedes, no solamente coger la ley orgánica, cómo está organizada y decir que ya conocen derecho judicial. Eso está bien en parte, pero también hay que ver la problemática y cómo es que ustedes deben contribuir con esa problemática, porque cuando ustedes salgan de la universidad van a salir pues a ocupar diferentes cargos públicos, ¿no? Como jueces, fiscales, de repente de otras instituciones y tienen que tomar conocimiento de ello para afrontar esos problemas y generar pues el desarrollo del país, porque si no es así, hemos pasado por la universidad por agua caliente y no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces todo eso hay que mejorar. ¿Alguna pregunta adicional? Si no hay más preguntas, quedaremos para el día sábado de 6 a 8 para desarrollar la primera clase del curso de Derecho Judicial. Les enviaré el sílabo correspondiente. Perdón. Y el contenido del curso y los libros que pueden hacer consulta. Y que con eso estaríamos desarrollando esta temática y al final puedan ustedes tener su calificación final. Y también les agrego de que deben de formar grupos de 10 personas para hacer los trabajos, los resúmenes, algunos temas que se les van a hacer mención para que ustedes puedan tener su calificativo en ese rubro, ¿no? Aparte de parcial y final. Bueno, quedamos así, pues si no hay mayor pregunta, quedamos hasta el día sábado. Buenas noches con todos. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Disculpe, soy la alumna López Choque de la sección N
Quería hacer una NA. pequeña petición con respecto a los materiales que usted va a entregar. Como tenemos 3 secciones diferentes, 3 grupos de WhatsApp diferentes y 3 encargados diferentes, le pediría si por favor el sílabo y demás material podría subirlo directamente a los archivos de Teams para que todos los alumnos que estemos agregados al equipo en total podamos acceder a ellos. Y en caso ya no Ya, vaya está alguna bien, junta está de bien. coordinación. Sin perjuicio de enviarlo a su grupo de WhatsApp, voy a subirlo todo al team. Muchas gracias, doctor. Sí, UCNA son la mayor cantidad de alumnos, son 63 alumnos. Mientras que el de NC es 33 alumnos. Y el ND, 56 alumnos. Bueno, buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta el día Bueno. sábado. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor.